Ahora entramos a la obligación de objeto indivisible. El ejemplo que dijimos típico, más de dos deudores, de dos o más, deben una cosa, la entrega de una propiedad, deben un caballo, es decir, el bien debido o el objeto es indivisible y también lo es el cumplimiento. Ni se puede entregar el objeto en partes, ni el objeto permite ser fraccionado, ni el cumplimiento o prestación puede ser fraccionado. Acá la ley les va a dar distintos tipos. En realidad la doctrina hace esta interpretación y dice, bueno, tenemos una indivisibilidad que es material, es decir, el caballo no es posible partirlo. El acreedor le va a reclamar el caballo a cualquiera de los deudores, no porque sea solidario el vínculo, sino porque no es posible cumplirlo por partes. Ahora, puede ser que la indivisibilidad no sea propia del objeto, sino que sea pactada. Es decir, el objeto puede ser materialmente divisible, pero las partes establecieron una indivisibilidad convencional, donde voluntariamente acuerdan que no hay manera de cumplir que no sea cada uno por el todo. Esa es la indivisibilidad convencional. O puede ser que la propia ley lo diga. Y yo cito un artículo acá, cuando dice, bueno, esto se debe cumplir con todas las cosas comprometidas. La indivisibilidad la está dando la propia ley. Entonces, sea indivisible el objeto en sí, volvemos a lo mismo, o sea indivisible el cumplimiento por lo convencional o por lo legal, la regla de la indivisibilidad va a dar los efectos en esa obligación. ¿Y cuáles son los efectos? Es decir, ¿qué pasa cuando esas cosas son indivisibles? Yo acá les puse alguna serie de ejemplos, porque en las obligaciones nosotros lo primero que estudiamos es que una prestación puede ser de dar cosa cierta, de dar cantidades de cosas, de hacer o de no hacer. ¿Y cómo funciona en ese caso la indivisibilidad? Bueno, en la cosa cierta no hay problema, dijimos el caballo, la casa, la cosa, el objeto es indivisible. Ahora, ¿qué pasa si más de dos o más deudores se comprometen a realizar una actividad? Bueno, ahí hay que ver si ese hecho, cómo está prometido, si es un hecho a cumplir por todos o si está dividido, por ejemplo, en horas de trabajo, donde cada uno tiene determinadas horas o determinados días que cumplir de trabajo. En ese caso podemos decir que esa obligación de hacer es posible fraccionarla, porque cada uno se comprometió a determinados días de trabajo. Ahora, salvo estos casos, por regla, cuando varias personas se comprometen a un hecho determinado, el hecho resulta indivisible, salvo que por las características de la obligación sea posible dividir la actividad que le corresponde a cada uno. ¿Qué pasa cuando la obligación es de no hacer o de abstención? Por ejemplo, varios deudores obligados a no utilizar una fórmula determinada. Varios deudores obligados a tolerar determinada actividad de otro. Esa obligación de no hacer es por regla indivisible. O se abstienen todos o se incumple. Como consecuencia de eso, ¿cómo hace un acreedor para exigir el cumplimiento cuando la obligación, la prestación es indivisible? Y acá no importa, como dijimos, si se vincularon de manera simplemente mancomunada, es decir, no hay solidaridad, en principio el vínculo no hay propagación de efectos. Pero la indivisibilidad del objeto
hace que un acreedor le pueda reclamar el todo a cualquiera de los deudores. Y que cada deudor esté obligado a pagar el total, porque la indivisibilidad del objeto hace que no haya otra manera de cumplir. Por lo tanto, el ser indivisible, y vuelvo a reiterar, un objeto indivisible va a tener una fuerza en esa obligación que va a estar por encima de un vínculo simplemente mancomunado. Ya no importa cómo se vincularon, la naturaleza indivisible del objeto es lo que va a dar los efectos que la ley prevé. Bien, importante pongo yo acá. ¿Por qué? Porque volvemos a lo que preguntó muy bien Flavia, cuando dijo, ¿y si tienen que responder si hay responsabilidad, cómo es la cosa? Y bueno, si hay responsabilidad por daños y la cuestión es dineraria, ahí puede admitir cumplimiento en parte. Y al no ser solidario, cada uno puede que responda por su parte. Es decir, supongamos el ejemplo que estábamos hablando. Varios deudores deben un caballo. No hay otra opción que el acreedor vaya contra uno o contra todos, pero que vaya uno y cumpla con el caballo. Con eso se termina, se extingue la obligación por la indivisibilidad del objeto. Con lo cual se extingue para todos. El que entregó el total, bueno, habrá que ver cómo entablaron sus relaciones internas en cuanto al precio del caballo, por ejemplo. Ahora, supongamos que no cumple y hay una responsabilidad y se va al reclamo judicial y tengan que responder por el valor del caballo. Es posible que cada deudor deba una parte de esa indemnización, porque en la responsabilidad el objeto indivisible se vio reemplazado por la divisibilidad al ser fraccionado en dinero. Hay un audio abierto con una conversación. A ver si cortamos un audio. Ahí va. Por eso digo que es importante la pregunta que hizo Flavia, porque en la responsabilidad por incumplimiento, si lo que se debe es dinero, es pasible de ser fraccionado. Y si no hubiera solidaridad, es posible que cada uno deba una parte de esa indemnización. Ahí se vuelve divisible lo que como objeto de la prestación original que no fue cumplida era indivisible. Ahora, vamos a ver... Sí, cómo no. Una consulta, capaz que es media alocada, pero si el objeto de la prestación es indivisible, ¿no? Sí. Y se presenta esa imposibilidad de cumplimiento, justamente por el objeto que es indivisible. ¿Tiene que llegar a la instancia de daños para poder hacerlo divisible de manera dineraria? ¿No puede acordarlo por dinero? Las partes pueden acordar lo que quieran y pueden tratar de arreglar frente a una imposibilidad de cumplimiento por autonomía de la voluntad lo que decidan. Si estamos hablando de una imposibilidad de cumplimiento total o parcial, que son los dos aspectos que da el código, si hubiera una imposibilidad de cumplimiento y eso está justificado, eso va a eximir de responsabilidad. Con lo cual ya no se va a llegar a la indemnización, porque la imposibilidad de cumplimiento va a extinguir la obligación por estar justificada. Pero como digo, tienen que darse requisitos. Que esa imposibilidad de cumplimiento no se deba a la culpa de las partes, es decir, no haya responsabilidad en ellas, y sea objetiva, no sea una cuestión subjetiva de alguien que diga yo no puedo cumplir por mi cuestión personal. ¿Sí? Pero si eso no ocurre y se va a una acción de responsabilidad que se transforma lo material indivisible en dinero, ahí ya cambiamos de un objeto indivisible a uno divisible, que es la posibilidad
de reclamar por partes a cada deudor en la responsabilidad. Excepto, y vuelvo a insistir, que exista solidaridad, con lo cual ya ni la reparación en dinero será posible fraccionarla. Ahora bien, así como vimos que cuando el objeto es divisible había ciertos efectos que ponía la ley y decía, bueno, aún siendo divisible, si hay mora o culpa o insolvencia, ese efecto no se propaga y es propio de cada deudor en esa situación. La indivisibilidad tiene sus propios efectos. El hecho de que la prestación no sea posible partirla va a tener otros efectos para el código. Y estos efectos se van a ver en un tema que todavía no vimos, pero que podemos más o menos ir acercándonos. Yo les hablo acá de formas de distinguir el crédito. Por ejemplo, todos los deudores deben un caballo al acreedor, ¿no? Volvemos al ejemplo sencillito. Bueno, no lo cumplen, entonces van a un juicio. El acreedor va a juicio y reclama ese caballo a todos los deudores. Pero resulta que llegan a un acuerdo en el juicio. Y cuando uno llega a un acuerdo judicial, antes de la sentencia, eso se llama transacción. La transacción es una manera de darle final a la obligación a través de un acuerdo homologado luego por un juez por un incumplimiento que hubo material, ¿no es cierto?, por parte de los deudores. Ahora, claro, ¿qué pasa si uno de los deudores en el proceso transa, este vocablo es permitido, es correcto, transa con el acreedor en entregarle el caballo? ¿Podrá el acreedor reclamarle a otro codeudor algo? No. Esa transacción, por la indivisibilidad del objeto, va a propagar sus efectos para todos, con lo cual si uno en esa transacción cumple con el interés del acreedor, sea entregándole el caballo o entregándole dinero, ese efecto se va a propagar a todos los demás. Si uno de los deudores, en lugar de entregarle un caballo, le ofrece entregarle una moto por ese valor y el acreedor la acepta, el acreedor no va a poder reclamarle el caballo a los otros. Se extingue la obligación a través de esa transacción y los efectos van a jugar para todo. ¿Por qué? Porque está satisfecho el interés del acreedor. Aceptó y ese deudor no se puede por otra cosa. Esa es la dación en pago. ¿Ese deudor después puede reclamarle al resto? Ese deudor le va a poder reclamar al resto en la medida de lo que ellos se hubieran obligado internamente por esas relaciones internas entre los propios deudores. Y si nada dijeron, entonces podrá reclamar por partes iguales de la única manera que se puede reclamar, y que es en dinero la parte que a cada uno le corresponde. Pero en relación al otro polo, que es el acreedor, si uno de los deudores transó, satisfizo el derecho del acreedor, cumplió con el total, se extingue la obligación. Lo que van a quedar después son las relaciones internas con los otros que deben su cuota, de acuerdo a lo pactado o en partes iguales, que dice supletoriamente la ley. Ahora bien, acá en la indivisibilidad también vemos que la mora y la culpa no propagan sus efectos. Y esto lo vamos a ver otra vez en la indivisibilidad. ¿Por qué? Porque la situación de mora ya lleva una imputabilidad en sí, como hemos visto. Por suerte este tema ya lo vimos. Entonces, el hecho de que uno incurra en mora no propaga los efectos hacia los otros si los otros no se encuentran todavía en mora.
Con lo cual, eso sí tiene un efecto solamente personal para aquel que incurrió en esa situación y no afecta a los restantes. Entonces vemos cómo cuando el objeto es divisible o cuando es indivisible, la ley está previendo efectos distintos para cada situación. Esto después va a entrar a jugar con la forma como se vincularon, como bien lo vimos. Es decir, si nos vinculamos simplemente mancomunado o nos vinculamos solidariamente. ¿Qué pasa con la prescripción y la indivisibilidad? A ver, el acreedor resulta que no accionó. No acciona, hay otro acreedor. Supongamos que hay más de un acreedor, más de un deudor, y se prescribe la acción para uno de los acreedores. Ojo acá. Existiendo dos acreedores por un crédito que es la entrega de un caballo indivisible, si se prescribe la acción de uno en la misma obligación, propaga sus efectos para el otro. Esa obligación está prescripta para ambos acreedores. Entonces, ¿por qué estoy mencionando estos casos? Porque cuando la cosa es indivisible, la prescripción que opera, es decir, la imposibilidad de accionar en el futuro para un acreedor, afecta al otro. Lo que he tratado de hacer acá, en estos, cada uno, no se preocupen porque vamos a volver sobre esto y a medida que avanzamos vamos a volver a recordar qué pasa en un caso y pasa en otro. Ustedes se van a encontrar que hay muchos efectos en la divisibilidad, en la indivisibilidad, en la mancomunación y en la solidaridad. Me acuerdo cuando leíamos Trigo Represa, era para volverse loco, porque era efecto por efecto. Yo lo que he tratado de hacer acá es resaltar aquellos efectos que tienen algo de importante en la situación entre acreedores y deudores. El caso del amor y la culpa, el caso de la prescripción, para que ustedes cuando releen a este tema se concentren en esto. Digan, bueno, ¿por qué trato la prescripción en el objeto indivisible? Porque la ley está propagando efectos para todos los acreedores, aún cuando se hayan vinculado de manera simplemente mancomunada, donde parece que por el vínculo cada uno tiene derecho a cobrar su parte. Entonces podría decirse, bueno, ¿y por qué otro acreedor de ese mismo caballo en la misma obligación está afectado por la prescripción del otro acreedor? Porque así lo establece la ley. Porque dice que en este caso se propaga el efecto. Entonces lo que quiero hacer acá es que ustedes vean en estos casos puntuales que hay algo que dice la ley que nos llama la atención sobre esto y que hay que atender. Esto, por supuesto, se los voy a subir porque quiero que atenti con la prescripción, atenti con el amor y la culpa, que siempre juegan de manera individual. Estemos ante un objeto divisible o indivisible, no se propagan los efectos. Profe, ¿no importa que el otro acreedor esté accionando porque él quiere satisfacer su interés? Bueno, pero es que cuando va a accionar, resulta que se demoró el tiempo, se le pasó el tiempo y resulta que tenía 3 años para accionar y estuvo inactivo, no inició esa acción. Y cuando va a accionar, el deudor le opone la prescripción, le dice, bueno, usted no puede continuar, la prescripción legal. Con lo cual el juez le va a rechazar la demanda. Ahora, si hay más de un acreedor y la prescripción juega para uno, se hace extensiva a los otros. Por eso, y por más que haya accionado el otro acreedor y quiera satisfacer su interés. Exacto. Si ocurre
que uno acciona y está prescripto para los otros que no accionan. Si alguno accionó antes y aún no estaba prescripto, por supuesto que ese va a poder cobrar. Pero la indivisibilidad... Eso es la prescripción... Sí, perdón. Perdóneme usted, ¿eso es la prescripción liberatoria? Exactamente. La prescripción liberatoria es un instituto para dar seguridad a las relaciones jurídicas. ¿Qué quiere decir esto? La ley les va a poner a términos generales y términos o plazos particulares aquellas situaciones que entiende que no puede tener un acreedor derecho sine die para cobrar su crédito. Supongamos que uno de ustedes contrae una obligación, tiene que cumplirla y por el término general son 5 años. ¿Por qué la ley pone 5 años como tope? Porque entiende que el acreedor, que pasaron 5 años, desde que había plazo, desde que se venció el plazo y se volvió exigible la obligación, y no cobra su crédito, perdió interés. La ley lo está estableciendo para que haya seguridad jurídica, porque uno no puede estar sujeto a que el acreedor a los 30 años se le ocurra reclamar algo que dejó sin accionar por tanto tiempo. Entonces, cada vez que uno contrae una obligación, el acreedor mantiene su interés, pero la ley pone un plazo. Dice, bueno, si el término genérico son 5 años. Si usted va a reclamar por alquileres, ojo, tiene 3 años, a partir del vencimiento de cada periodo. Con lo cual, si pasa el tiempo y el locador no le exige esos alquileres adeudados al inquilino, pasaron 3 años contados cada uno por su periodo, ¿no es cierto? Y se le ocurre reclamar, el inquilino le va a poder poner la prescripción, le va a decir, no, listo, pasó el plazo que usted tiene como acreedor para reclamar. Esto la ley lo hace únicamente por ley, la prescripción no se pacta, y si se pacta no tiene valor, por el término que la ley dispone y con ese fundamento, la inacción de un acreedor que no está haciendo valer su interés y que en definitiva está demostrando que perdió el interés. Y por seguridad jurídica, los reclamos tienen que tener un plazo. Por supuesto que cuando veamos prescripción, que es un tema lindísimo porque vamos a ver cómo juega en cada caso, hay términos de prescripción que son extensos y que tienen que ver con los casos particulares. Por ejemplo, saliendo un poco del tema, les cuento uno. Uno de los casos que se incorporó en el código ahora es la posibilidad de que la persona que ha sido abusada cuando era menor de edad, cumplida la mayoría de edad, tiene 10 años de prescripción para reclamar por ese abuso. ¿Por qué? Porque se han dado muchísimos casos en donde el menor de edad, hasta que no llega a la mayoría, muchas veces esto no lo puede exteriorizar o no lo puede denunciar. Ahora la ley le pone un tope, dice, bueno, muy bien, llegó a la mayoría de edad, tiene un máximo de 10 años desde ese momento para reclamar por ese abuso que pudo haber sufrido en su niñez. Vuelvo a insistir, ¿por qué pone un término la ley? Entiende que corre desde la mayoría de edad, porque lo que normalmente ocurre es que un menor de edad, si no lo exteriorizó, no tuvo, no tuvo todavía su posibilidad de exigir el cumplimiento, exigir una indemnización o hacer el reclamo. Pero después la ley le pone un tope, le dice 10 años. ¿Sí? Como veíamos, por ejemplo, la acción de fraude, 2 años. Bueno, si pasaron 2 años y vos no reclamaste el fraude, perdiste el derecho a reclamar judicialmente. Perdiste la acción, pero perdiste el derecho, que es toda una discusión, pero digo, si vos no lo podés reclamar o hacer valer, y no lo vas a poder, en definitiva, ejercitar ese derecho. Esta es la prescripción. Por lo tanto, volviendo al caso, si el objeto no es posible de partir y la acción se prescribe para un acreedor, se prescribe para todos los que no accionaron, ¿no es cierto?
el efecto es expansivo. No sé si quedó claro lo de prescripción, no quiero extenderme demasiado con eso. Hay Y como termino, sí. No, que yo lo estoy entendiendo como una especie de, como un concepto de equidad, ¿no? Que se buscó porque así como cuando la cosa es indivisible, el acreedor le puede reclamar el todo a cualquiera, esto es como la contraparte, ¿no? Si se prescribe Exacto. para uno, se prescribe para todo. Hay como una cuestión. Exactamente. Está muy bien dicho, José. Sería, así como cada deudor debe el total, porque la cosa es indivisible, y el acreedor le puede reclamar el total, si ninguno reclama y uno va a reclamar y está prescripta, ya la prescripción les afectó a todos. Esa prescripción será oponible a todos. Terminamos con esto la indivisibilidad. Y yo les prometo que después, y vamos a arrancar la clase que viene, con lo simplemente mancomunado, con lo solidario, y ya lean esto, porque teniendo esto claro, vamos a poder entrar en el juego de cuestiones más prácticas, donde la idea es que ustedes estos conceptos se puedan adquirir a través de los ejemplos. Porque si uno lo estudia absolutamente teórico, es como un juego de ajedrez, ¿no? Donde hay que acordarse cómo juega esto acá, cómo juega eso allá. Entonces, cuando uno lo empieza a ver en la práctica, lo va entendiendo, así como Flavio o como José están buscándole la vuelta para incorporar estos conceptos. Yo quiero decir que por supuesto que yo no califico y demás, pero siempre me llevo una nota conceptual y lo charlo con los adjuntos. No con esto para obligar a nadie ni decirle que va a aprobar porque me presta atención, ni mucho menos, sino porque también veo cada uno cómo va avanzando y eso tiene que ver con el desempeño de la cátedra. Más allá que, por supuesto, si se sacan un 2 en el parcial no lo voy a poder salvar. Pero digo, tiene que ver con la dinámica de cómo veo a cada uno en estos temas. Bueno, ¿qué pasa con esta? Y terminamos con esto. ¿Qué es la indivisibilidad impropia? Y le vamos agregando cosas. Esto lo vamos a entender muy claro. Hasta hoy, hasta ahora, lo que estuve hablando es cuando el objeto no puede partirse o el cumplimiento no se puede partir. Dijimos, si todos deben un caballo, no hay más posibilidades de que cada uno esté obligado por el total del caballo. Y si son varias cosas, pero no es posible dividirlas como 5 botellas, que me parece un ejemplo clarísimo, bueno, la posibilidad es que cada uno entregue 5 botellas, no hay posibilidad de que uno entregue 2,5 y otro 2,5, ¿no es cierto? Bueno, hasta ahí, clarísimo. Ahora, existe el caso donde no solamente se cumple el total, sino que tienen que estar todos al mismo tiempo para cumplirla. Eso es la indivisibilidad impropia. Cuando para el cumplimiento tienen que estar todos los deudores juntos en el mismo momento, digamos. Y esto se ve claramente cuando varios deudores se comprometen a escriturar una casa, varios copropietarios de una propiedad se comprometen, se obligan a escriturar a favor del comprador de esa propiedad. La única posibilidad de que el escribano pueda hacer esa escritura a favor del acreedor es teniendo a todos los deudores presentes en el acto de escrituración. ¿A eso por qué se la llama indivisibilidad impropia? Porque se necesita la concurrencia de todos los deudores al acto para cumplir. Sí, alguien me iba a preguntar algo hoy. En el caso también de cuando se transmite un auto, puede ser, y hay varios titulares del auto. Exacto, es necesario que todos hagan la transferencia. Con lo cual,
si son todos los dueños, por supuesto, ¿no? Con lo cual, hay una indivisibilidad impropia. Quiere decir, ¿dónde está la indivisibilidad? En que tiene que haber un cumplimiento conjunto. Otro caso se da cuando el cumplimiento es en equipo o los llamados contratos de colaboración. Ya se prevé que tienen que estar todos para el cumplimiento. A eso llamamos indivisibilidad impropia. Y ahí es donde se ve bien la indivisibilidad de la prestación. El acto necesita que estén todos en conjunto para cumplir. Por eso es indivisible. El caso entonces que le decía de la casa, bueno, hicieron lo que llamamos un boleto de compraventa. ¿Qué obligación hacen hacer un boleto de compraventa? La obligación de escriturar la propiedad para que efectivamente el adquirente, el comprador, se convierta en propietario. En nuestro sistema, y esto lo vamos a ver en la clasificación de obligaciones de dar cosa cierta, para adquirir una propiedad inmueble, no solo necesitamos la tradición que nos entreguen la cosa, o la llave en tal caso. Necesitamos que se haga por escritura pública ante un escribano y que luego esa escritura se inscriba en el registro respectivo. Para hacer esa escritura tienen que estar todos. A eso llamamos indivisibilidad impropia. No irregular o impropia porque sea ilegal, sino porque es un caso de indivisibilidad que no tiene que ver con el objeto en sí, sino que tiene que ver con la forma de cumplimiento con el total de los deudores. Bueno, acá termino este video.